versículo 8 en esta versión, porque yo le decía también que nosotros tenemos que tener una actitud cuando vamos a leer la Biblia, cuando vamos a orar, cuando vamos a oír una predicación. Creo yo que tiene que ser nuestra actitud interna en una condición de tal forma, tal manera, hermano, que nosotros no dejemos caer a tierra, amén, que no pongamos oídos, que lo dejemos caer las cosas, pues, en otras palabras. Aquí yo les enmarcaba un poquito de que Moisés, cuando Dios le habló y le dijo, yo soy el que guarda la misericordia hasta millares de generaciones, pero aborrezco más bien no voy a tener por inocente al culpable, y hasta la tercera y cuarta generación van a tener consecuencias. Una versión dice, van a la familia, la descendencia, dice, va a recibir las consecuencias. Sin embargo, lo que yo me enfocaba al principio era de que Moisés, hermano, tuvo una actitud, digo yo, correcta, y lo que hizo él, dice que se apresuró, como dice Éxodo 34, se apresuró a inclinarse a tierra y adorar. Usted ve la actitud de este personaje, de Moisés. Entonces yo creo, hermano, que es muy importante la actitud interna nuestra, y es por eso que, como dice la Biblia, que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso, de toda carga, todo aquello que pueda impedir que lo que Dios está haciendo, porque dice su palabra, que su palabra Él la envía, y es como la lluvia que cae en una tierra, y depende de la tierra, hermano, va a ser el producto, va a ser el resultado, porque la palabra como lluvia va a caer sobre tierra, pero usted se da cuenta literalmente que hay tierras que solo producen abrojos, espinos. Sin embargo, hay tierras que producen plantas buenas, plantas agradables, plantas para beneficio. Amén. Entonces, es bien importante nuestra actitud interna cuando nosotros nos presentamos, nos disponemos a oír una palabra del Señor. Es bien importante nuestra condición interna, disponernos, amén. No porque usted esté en su casa, quizá tenga más luchas, pero tiene que pelear la buena batalla para que su atención no sea desviada. ¿Por qué? Porque, hermano, necesitamos, así como esa tierra fértil, absorber la palabra de Dios. Quizá a usted, porque eso me pasa a mí, me imagino que le pasa a algunos también, o a muchos, ¿verdad? De que cuando alguien está predicando, le habla a Dios de otras formas. El mensajero de parte de Dios está transmitiendo un rema de parte de Dios. Sin embargo, cuando usted está pendiente, Dios le hace en su mente, en su corazón, y le baja algo a su mente, le baja algo a su corazón, porque Dios es así. Es una tierra, creo yo, que está preparada, dispuesta, que se dispuso, que apartó todos los quehaceres que se hacen en el día, los apartó a un lado y dijo, ahora es tiempo de buscar a Dios. Y eso es bien importante, que nosotros, hermano, empecemos a pensar de esa forma, a decidirnos para que Dios, porque la Biblia dice, su palabra dice que Él envía la lluvia para que dé fruto. Y obvio, lógico, Dios quiere un buen fruto, amén. Así que son bien importantes estas cosas. Así que vamos a ir bien rápido, y nada más eso quería recordarle. Y yo me voy a ir hasta el versículo que nos quedamos, hermano, para no tardarme mucho, porque quiero terminar con este tema. Y me acuerdo que nos quedamos en este versículo, amén. Nos quedamos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22, y ahí vamos a continuar. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí nos quedamos, hermano. Pero fíjese que algo que estaba meditando ayer, que me daba el Señor, es bien importante que nosotros tengamos la actitud correcta, que tengamos la fe, como dice la palabra del Señor, porque al pueblo que se le quitó la encomienda, o para dárnosla a nosotros, fue que a los gentiles, fue que porque ellos, dice Corintios, dice que ellos, a Hebreos, Corintios, dice, ellos no le añadieron fe, ellos no le pusieron el ingrediente que necesitaba para producir, para lo cual Dios lo estaba enviando, porque Dios envía una palabra para producir algo bueno en nosotros, hermano. No envía una palabra. Ahora, claro, ¿verdad? La Biblia también nos deja ver que la voluntad de Dios, hermano, se produce. Sin embargo, fíjese que me llama la atención que Pablo dice
En una casa grande, dice, hay muchos tipos de vaso, de barro, de hierro, de plata, de oro. Dice Pablo, entonces hay unos vasos, dice que aunque sean de oro, aunque sean de barro, se usan, depende de la limpieza que tengan. Entonces eso es bien importante, dice Pablo, si tú quieres que te usen para usos honrosos, límpiate, en otras palabras. Entonces es bien importante, hermano, porque la Biblia dice que, fíjese que Hebreos 11:6 dice, sin fe, porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Y yo creo que eso es lo más importante para nosotros los que hemos creído en Cristo. Es lo más fuerte de agradar a Dios, hermano, porque si nosotros agradamos a Dios, imagínense usted agrada a Dios, ¿qué beneficiado va a ser usted? ¿Qué beneficiado voy a ser yo? Entonces no es solamente saber, conocer, sino que tenemos que agradarlo. Y muchas veces, hermano, creo yo que nosotros pasamos por alto, pero Dios se agrada no necesariamente con cosas grandes. Hay cosas pequeñas que a Dios le gustan que nosotros hagamos, amén. Entonces es bien importante. Por eso yo metí este versículo ahí, que en lo cual quiero decirle, porque fíjese que hace un rato meditaba en esto y el Señor me dejó ver esto a mí en mi corazón. No sé si usted lo acepta así, ¿verdad? Si no está bien, le vuelvo a decir, el Espíritu Santo le da a cada uno. Pero decía, la fe son experiencias. Eso es la fe, experiencias en Dios. ¿Y por qué el Señor me daba este pensamiento? Me vinieron versículos, en el versículo que dice Santiago, que la fe es muerta si no hay obras. Entonces como que vi la fe pegada con la obra. Entonces al tener fe, porque él mismo dice, Santiago mismo dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Yo te voy a mostrar, dice el escritor ahí, mi fe por lo que estoy haciendo, por las obras, ¿verdad? Entonces, por eso lo vi de esa manera, porque Dios me mostró ese versículo, que la fe son experiencias, porque tenemos que, porque si decimos que tenemos fe, pero no hacemos nada, no hay una experiencia en nuestra vida, o sea, pues la fe no funciona, amén. Y entonces por eso puse este versículo aquí, mire que no quizá va con el tema, pero quiero de la fe, lo que quiero enfocarle eso, porque ayer el Señor me daba esto de la fe. Fíjese qué tremendo es la fe. La fe la veíamos, la fe te guarda. La fe dice que te guarda por el poder de Dios, por la fe te está guardando. La fe es como un escudo, es como algo que te está protegiendo. Sin embargo, en Judas dice que tenemos que pelear ardientemente por la fe para que no nos las quiten. Entonces eso es bien interesante. Le decía yo a los hermanos ayer, le decía que Dios ya nos concedió el privilegio de congregarnos. Quizá otros no están aquí, no vinieron, pero no nada más congregarnos. O sea, tenemos que buscar algo más, porque siempre en Dios, les ponía el ejemplo, decimos nosotros como padres, o usted como padre, le habla a su hijo y llega a su hijo y usted se queda callado, no le dice nada, ¿verdad que no? No, le decimos algo. Así Dios nos atrae, nos llama, nos permite congregarnos para decirnos algo. Entonces nuestro trabajo es investigar, preguntar, papá, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me hablaste? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Entonces es bien interesante todo esto, hermano. Y por eso fíjese, le dije la fe son experiencias en Dios. Así le puse a mi pensamiento yo. Así me bajó de parte de Dios, pienso yo. Entonces por eso le puse, fíjese, porque Hebreos 11:38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Todos estos, mire, estas son experiencias. Estos hombres, yo no creo que, no sé de qué forma estaban así. O sea, estos hombres estaban experimentando todas esas cosas. Sin embargo, Hebreos 11:39 dice que estos recibieron aprobación de Dios porque la fe que tuvieron ser efectiva, en otras palabras, estaban en lo correcto. Entonces por eso digo, y las experiencias de estos personajes, hermano, de los héroes de la fe, hablando de Hebreos 11:38, errantes, imagínense, sin un lugar fijo, perseguidos, aserrados, dice, ¿verdad? Hebreos. Entonces por eso me bajó esto de la fe. Son experiencias en Dios, amén. Eso es, perdón, ese es un paréntesis que no lo abrí al principio, ¿verdad? Pero entonces nos quedamos en que ¿de dónde viene el pecado? Eso es lo que íbamos a ver, pero yo me traje este versículo para repetírselo, o estas frases, esas preguntas, porque ya las vimos anteriormente en el primer tema, vimos estas preguntas, pero yo quiero repetírselas, porque dice, ¿será el pecado?
¿Será que es algo como una potestad que nos asedia día y noche? O quizá algo que llevamos dentro y de repente se manifiesta haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Más bien simplemente acciones que realizamos inconscientemente en ese sentido, porque estas tres preguntas son bien interesantes, hermano, para nosotros que meditemos en ella, y al leer la palabra, Dios le revela, usted se da cuenta, entonces, ¿de dónde viene el pecado? Déjeme decirle, pienso yo, creo yo, el pecado viene no viene de arriba, ¿verdad? Allá inició. ¿Cuándo inició? Pues cuando en la primera desobediencia. Pero vamos a verlo en pasajes, vamos a verlo leyendo la Biblia. ¿De dónde viene el pecado? ¿De dónde viene? Amén. Lo vamos a ver mejor, no le digo todavía. Dice, ¿de dónde viene el pecado? Santiago dice así. Y yo le puse versiones en este pasaje para meditar sobre ello, hermano, porque necesitamos concientizarnos de que hay muchas cosas dentro de nosotros todavía que necesitan ser arraigadas, que necesitan ser arrancadas, que necesitamos renunciar, como dice aquel versículo, hagan morir en vosotros lo terrenal. Y hablando de eso, de lo terrenal, hermano, hay bastante que hablar de eso. Sin embargo, necesitamos ser conscientes de esas cosas. Amén. Entonces, muchas veces uno piensa y cree que porque ya está aquí, ya le concedió el Señor congregarse, ya la libramos. No, ese es el primer paso, pero necesitamos buscar más. ¿Por qué, hermano? Porque puede ser, hermano, que el Señor tenga piedad y misericordia y nos abra el entendimiento de que podemos pasar todo el año, todos los días en la iglesia, pero no recibir nada. Entonces, como quien dice, en vano fue la reunión. Por eso tenemos que congregarnos, pero ese congregarnos es una oportunidad que Dios nos da porque Dios quiere más todos los días. Mire, a Dios no se le termina lo nuevo para nosotros. Amén. Así que Santiago 1:15 dice, mire, ¿de dónde viene el pecado? Vamos a ver de dónde viene. Después dice, cuando la pasión, fíjese, la pasión, hay pasión de los ojos, pasión de la carne. Una pasión de los ojos nunca se sacia de ver, ¿verdad? Siempre quiere algo bonito, algo, dijo aquel, que brilla, aunque no sea oro, ¿verdad? Algo que parezca real, aunque no sea, ¿verdad? Eso es el ojo, porque después, dice, vamos a seguir mejor. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz del pecado. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Entonces, mire, yo creo que nosotros tenemos ese sentimiento, pasión. Sin embargo, tenemos que pedirle a Dios o de parte de Dios para que ese sentimiento, expresión en nosotros, humanamente hablando, pasión, esté ordenado. Porque honestamente tenemos que estar apasionados por lo de Dios. Apasionados por lo de Dios, un sentimiento emociones, pasión por lo que Dios tiene o quiere para nosotros. Amén. Así que dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Ese es el problema. Y cuando el pecado es consumado, entonces se engendra la muerte. Le voy a leer otras versiones. Mire, espero lo alcance a ver ahí. Espero no estar tapando estos ahí. Dice, fíjese, concupiscencia. Dice, eso es igual a malos deseos. Es una pasión desordenada. Esa es la concupiscencia. Concupiscencia. No sé si la S está de más ahí, ¿verdad? Es concupiscencia. Entonces dice que es malos deseos, es una pasión desordenada, porque hay pasiones buenas. Amén. Entonces Santiago 1:14, fíjese cómo dice. Estamos viendo aquí, déjenme enseñarle dónde estamos viendo, para que no se me vaya a ver otra versión que yo no lo estoy viendo. Estamos viendo aquí, no sé si ve este puntito, mejor lo voy a poner. Sí, estamos viendo aquí, mire, aquí, ahí en su pantalla usted lo puede ver. Este es el versículo que estamos viendo, ¿ok? Santiago 1:14 en la RBC dice, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. En otras palabras, conforme a lo que vimos al principio, cada uno es tentado cuando se deja llevar por su pasión desordenada, que son malos deseos. Propios, dice, propios.
Entonces decía el versículo anterior, esa pasión, después que se concibe. Entonces nosotros tenemos que meditar en esto. Cuando viene una pasión, tenemos que darnos cuenta si es una pasión buena, agradable, porque le vuelvo a decir, es un sentimiento que uno tiene, se apasiona por algo, quiere algo. Entonces tenemos que meditar si eso es agradable a Dios o no. Y si no es agradable a Dios, no permitir, decirle al Señor, pelear para que eso no se conciba. Porque se concibe la pasión, se concibe el deseo de algo, el anhelo de algo. Si se concibe, hermano, y no es de parte de Dios o no es conforme al plan de Dios, lo que va a dar a luz es pecado. Y de eso hay mucho que hablar, porque fíjese que pecado es no hacer el bien, conforme a un versículo que vimos la vez pasada, cuando le dice a Caín, si haces bien vas a ser aceptado, pero si no haces bien, dice en otra palabra, si haces mal, ahí está la puerta, el pecado que te está codiciando, te está deseando para desviarte, en otras palabras. Así que, hermano, mire, entonces por eso dice la RBC Santiago 1:14, al contrario, cada uno es tentado personalmente, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Entonces hay deseos buenos y hay deseos malos, y por eso le digo que cuando venga un deseo, tenemos que nosotros escudriñar, verlo, si es correcto, dejarlo que concibe, porque va a dar luz vida eterna, ¿verdad? Pero si es malo, entonces mejor no permitir o renunciar o reprender, o en el nombre de Jesús líbrame de que esto se consuma, se conciba, amén. Mire, dice la otra versión, la RBA, dice así, aquí arriba estoy ahora. Porque vamos viendo la tentación, mire, la tentación. 1:14 dice, sino que cada uno es tentado, es llevado a tentación, cada uno, cuando de su propia concupiscencia, quiere decir, cuando de sus propios malos deseos desordenados, ahí, de su pasión desordenada, perdón, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y me llamó esta versión porque es cebado, dice, es como quien dice, le tendieron la trampa, es el anzuelo donde va a caer. Entonces nosotros, le vuelvo a decir, tenemos que, porque esa es la tentación, según Santiago 1:14. Es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? Malos deseos. Esa es concupiscencia, malos deseos, que también quiere decir una pasión no ordenada. Amén. Entonces vamos un poquito más. El pecado, fíjese, ¿qué es el pecado? 1:15, eso ya lo vimos ahí también en otro versículo. Entonces la pasión, después que ha concebido la RBR 1995, da a luz el pecado. Ese es el asunto, hermano, que de lo que Dios nos está hablando y de lo que Dios quiere que no lleguemos. Hay tentaciones, hay pasiones, pero mientras no pasen de ahí, hermano, vamos por buen camino. El problema es que si pasa de ahí, dice, entonces ya engendra o da a luz, dice, no engendra, da a luz el pecado. Y después de que ya se dio a luz el pecado, entonces dice, el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y eso es lo que tenemos que evitar, o eso es lo que Dios quiere que no lleguemos a ese nivel. Amén. Por eso es que Dios nos está hablando de esta forma, para que nosotros meditemos, le vuelvo a decir, y nos demos cuenta, mi pasión, mi deseo de tener o de ser o de hacer, ¿viene de parte de Dios o viene solamente, es una emoción, una pasión humana, que solamente por querer ser visto, por querer ser reconocido, por muchas situaciones puede venir? Acuérdese que le digo que la pasión o el deseo, lo que uno tiene es algo bueno, pero tenemos que ver, porque malos deseos nos pueden llevar a la muerte, pero como va en un proceso, la tentación, después la tentación que se concibe, dice, da luz el pecado, y ahí es donde no tenemos que avanzar.
En la tentación, en la pasión, en el deseo, tenemos que saber si es un deseo genuino de parte de Dios o si es un anhelo, una pasión por lo que queremos hacer algo. Por ejemplo, si es para Dios o es para que algo suceda con nosotros. Amén. Entonces, para que Dios quiere evitarnos que el pecado se consuma, porque el pecado, el resultado del pecado después es la muerte. Amén. Así que vamos un poquito. Fíjate, le puse otra versión como que para remarcar esto, amén, para que no se nos olvide. La muerte. Santiago 1:15, la concupiscencia después que ha concebido pare el pecado, engendra el pecado, da luz al pecado. Eso quiere decir esta palabra, pare el pecado, eso. Ahí, engendra, da luz al pecado. Y el pecado, cuando ya se cumplió, dice, lo que hace es engendra a la muerte. ¿Ya vio? Engendra a la muerte. Y de eso es lo que Dios quiere evitarnos. Y por eso, en un principio, lo que le dijo a Adán, no coman de este árbol, porque si ustedes comen, de cierto van a morir. Eso es lo que Dios quiere evitar, la muerte de los suyos. Amén. Vamos un poquito más rápido, pues. Dice Salmos. Es bien importante, hermano, que nosotros, dice, la concupiscencia, le voy a leer esto que escribí aquí, la concupiscencia radica muy adentro del corazón humano y se hace notoria la concupiscencia. ¿Qué era la concupiscencia? Malos deseos. Pasión desordenada, esa es una concupiscencia. Entonces dice, la concupiscencia radica muy dentro del corazón humano y se hace notoria la concupiscencia cuando llega la tentación. Tentación, le vuelvo a decir, deseo de querer hacer algo, ¿verdad? Eso es la tentación. Entonces, de tal forma, cuando llega la tentación, de tal manera que si no nos ministramos, fíjese, adecuadamente, que antes que venga la tentación, antes de que venga la tentación, estaremos preparados. No, ¿verdad? Sí, no, se lo voy a leer bien, porque yo no soy muy bueno para las comas y los puntos, entonces le voy a leer otra vez. Dice, la concupiscencia radica muy adentro del corazón humano y se hace notoria cuando llega la tentación. De tal manera que si nosotros no nos ministramos adecuadamente, antes que venga la tentación, en otras palabras, vamos a caer en pecado. Pero lo que tiene que ser es que tenemos que estar preparados, ministrarnos adecuadamente, para que ya estemos preparados para no caer en pecado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nosotros, hermano, que no nos damos cuenta. Hay pecados, y eso es lo que vamos a ver en este versículo, ocultos, que no son ocultos. A veces ofendemos sin darnos cuenta, y de la misma forma, a veces tanta es la costumbre que ya nos acostumbramos a hacerlo y pensamos que no es malo, pero quizás es pecado. Entonces, por eso tenemos que ministrarnos adecuadamente. Y ministrarnos, hermano, en otras palabras, es venir todos los días delante de Dios y dejarlo todo ahí, dejarlo todo. Hay ministros, ¿verdad?, con cuales uno se puede ministrar, pero ahorita le estoy hablando de, por ejemplo, usted viene delante de Dios y usted decía una vez mi pastor, usted desembucha todo. Amén, usted se despoja de todo, usted lo entrega todo, ¿verdad? Y hay cosas de las cuales va a ser libre, y hay otras cosas, como dice la Biblia, que tenemos que orar unos por otros y ya buscar a alguien delegado de parte de Dios si no alcanza la liberación o si usted siente que no está funcionando, ¿verdad? Pero lo más importante o lo primero que tenemos que hacer es venir delante de Dios, y Dios lo va a ir guiando lo que usted tiene que hacer. Amén, porque hay cosas dentro de nosotros que no podemos ver. Así que mire, en el Salmo 19:12 dice así: ¿quién puede discernir sus propios errores? Ahí está David, ¿verdad?, diciéndole al Señor, absuélveme de los que me son ocultos. O sea, que hay cosas dentro de nosotros que suceden, hermano, que suceden y nosotros las pasamos por alto, pensando que no son pecado. Me llamó la atención esto que dice sus propios errores, porque no dice pecado, ¿verdad? Pero cuando vimos la diapositiva en el tema pasado, usted se recuerda que había un cuadro, un círculo aquí, y que todas las flechas no habían pegado en el blanco. Errores, fallaron. Eso es pecado,
fallar. Entonces por eso dice errores, porque quizá a veces nosotros cometemos errores y decimos, es un error, no es pecado. Y se van acumulando, hermano, ese es el problema. Entonces por eso dice aquí Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? En otras palabras, no hay. Solo el humano o solo el cristiano por el Espíritu Santo, hermano, que puede mostrar esas cosas ocultas que aún nosotros no las vemos, no nos damos cuenta. La Nueva Versión Viva dice así: pero ¿cómo podré yo saber qué pecados acechan mi corazón? ¿Se da usted cuenta? Entonces, hermano, nosotros tenemos que, por eso le dije, venir delante de Dios y desembuchar y sacarlo, y sacarlo, y sacarlo todo. Entre más saquemos delante de Dios todas las cosas, pues vamos a estar un poco más ligeros para correr la carrera. Recuérdese que estamos corriendo la carrera, y si nosotros creemos que la meta está cerca, hermano, yo no sé cómo debíamos estar viviendo. Ahora, tiene mucho que ver, fíjese, nuestra manera de vivir manifiesta nuestra forma de vivir ahorita, naturalmente, como estamos viviendo, está gritando qué tan cerca nosotros pensamos que está el Señor. Tiene mucho que ver nuestra manera de vivir en este tiempo, si verdaderamente creemos que el Señor está a las puertas, o pensamos que todavía está lejos. Lo gritamos con la boca, no, el Señor viene pronto, pero ¿cómo estamos viviendo? Porque eso tiene mucho que ver. ¿Cómo estoy viviendo? Anuncia que tanto creo en la venida del Señor, pronta o lejana, ¿verdad? Amén. Un poquito más. Mira, aquí dice en el Salmo 19:2, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas, Señor. En otras palabras. Así que, hermano, tenemos que ministrarnos siempre, todos los días, delante de Dios. Papá, mira, Señor, mira, Dios mío, mira, aquí está mi corazón, mira lo feo que fui hoy. Y a veces nosotros, le vuelvo a decir, como pensamos que solamente son errores, que son cositas pequeñas, faltas, como dice esta Nueva Traducción Viviente, pues decimos, es una falta. ¿Quién no comete faltas, verdad? Y ese es el mayor peligro que muchos tenemos. Nos justificamos a nosotros mismos. Y me llamó la atención, fíjese, porque no sé si se lo leí a usted, sospecho que sí se lo leí, el Salmo 36, capítulo 1, en donde dice que la transgresión le habla al impío, dice, para que no pueda el impío descubrir su iniquidad y aborrecerla. Eso es bien tremendo en Salmo 36:1. Usted lo puede ver en su casa si no lo leímos aquí, amén. Así que tenemos que vivir una vida, como dice Pedro, con temor y temblor. Temor y temblor el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, hermano, que pueden suceder cosas que no deseamos. Amén. Así que avancemos un poquito más antes de que el tiempo avance más rápido. Dice Hebreos 4:15. ¿Por qué le digo todo esto de desembuchar, de ministrarnos, de hablar, de venir siempre delante de Dios o andar, hermano? Porque yo les decía a los hermanos ayer, les decía, ¿cómo se va a poder cumplir la palabra, hermano? Si nosotros solo oramos cuando venimos al templo, si nosotros solo leemos la Biblia cuando venimos al templo, ¿cómo se va a cumplir esa palabra que dice orad sin cesar? ¿Cómo? No se puede cumplir. Entonces orar sin cesar es en todo tiempo, hermano, en todo tiempo. Usted va para allá meditando, orando, rogando, ten piedad, Padre, para que esa palabra se cumpla, porque de otra manera, si nosotros solo venimos al templo a orar, si nosotros venimos solamente al templo a leer la Biblia, si nosotros solamente venimos al templo o solamente cuando estamos conectados oyendo una predicación estamos en la palabra, hermano, entonces en otras palabras, eso de orar sin cesar no se puede cumplir, ¿verdad? Veo yo, pero para que se cumpla en todo tiempo, donde andemos, hermano, donde andemos. Amén. Así que es bien importante, es bien necesario que tomemos estos versículos, que los escudriñemos, y como le he venido diciendo, hermano, que nosotros tenemos que este tiempo meditemos, le decía a los hermanos, sacudámonos para darnos cuenta que estamos anunciando con nuestra forma de vivir. ¿Estamos anunciando que Cristo está a las puertas? ¿Estamos anunciando que Él viene pronto? ¿O estamos diciendo Él tarda? ¿Verdad? No lo sé. Así que dice, no tenemos, porque en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Mire que la palabra de Dios es infalible. Dice el cielo, la tierra, todo va a pasar menos la palabra del Señor. Pedro dice la profecía más segura, escrita la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, tenemos que creerlo. Le decían los hermanos ayer, tenemos que convencernos, ya somos cristianos. Ya somos cristianos. Y investigar cómo vive un cristiano. Pelear para ver cómo vive un cristiano, porque si no nos convencemos de que somos cristianos, vamos a vivir como gente como que si no conociera a Dios. Porque Pablo en unos pasajes dice, con sus hechos lo niegan, dice, con su boca confiesan que son de Dios, que conocen a Dios, pero sus hechos lo están negando, hermano. Entonces tenemos que ser bien minuciosos y pendientes en estas cosas, amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. En otras palabras dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, en otras palabras, hermano, quizá habrá cosas a veces en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos que digamos, híjole, pero ¿cómo le voy a decir esto al Señor? Me da vergüenza. Déjeme decirle, el Señor, nuestro sumo sacerdote, dice que fue tentado en todo, como nosotros. La diferencia es que en Él no había pecado, ¿verdad? La diferencia es que Él lo hacía bien delante de Dios por el Espíritu Santo, acuérdese. Porque dice, Él mismo nos enseña y dice, yo no hago nada que mi Padre no me diga. Y si usted se recuerda, en una ocasión que iban a subir a una fiesta, entonces dice que le dijeron sus hermanos, ¿por qué no subes a la fiesta? Dice, ahorita va a ser una fiesta grande, alguien que quiere ser conocido no se esconde, sube para que te conozcan, como quien dice, yo veo que tú andas buscando fama, pues para que te conozca todo el mundo, pero él dijo, no es mi tiempo. Sin embargo, hermano, dice que ellos se fueron, los hermanos, y en cuanto ellos se fueron, él se fue también. Bien tremendo el Señor cómo iba al tiempo, hermano, de Dios, al tiempo de Dios. Y pues si somos honestos, nosotros no, ¿verdad? Entonces hay faltas escondidas en nosotros de las cuales tenemos que ministrarnos, y por eso dice, tenemos en otras palabras un sumo sacerdote que sí se compadece, que sí es compasivo, que sí es clemente, que sí es paciente, que no dice 20,000 veces me has confesado ese pecado y no te arreglas, mejor ya no dice Dios así. Se compadece de nuestras flaquezas porque vivió como hombre aquí en la tierra. La Biblia dice 100% hombre vivió aquí en la tierra. Sin embargo, hermano, no se halló en el pecado. Amén. Vamos rapidito antes de que se me acabe el tiempo porque ya merito. Entonces, el remedio para el pecado. El remedio para el pecado. En otra palabra, Cristo Jesús es la solución. Cristo Jesús es la respuesta. Cristo Jesús es el todo para todo. Amén. Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Juan el Bautista, he aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted sabe esto. En el antiguo pacto se usaban de animales para expiar el pecado, para cubrir el pecado. Sin embargo, este cordero, maravilloso cordero, que fue inmolado en la cruz del Calvario, dice, mire bien tremendo, porque bien tremendo todo esto, ¿verdad? Se hizo pecado, dice hermano. Le cargaron nuestros pecados a él. Lo juzgaron a él por nosotros. Bien inexplicable todas esas cosas con palabras. Nos quedamos cortos, ¿verdad?, en hablar de esto, porque he ahí el Cordero de Dios. Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá cordero. Ahí está el cordero, hermano. Ese es el remedio para el pecado, que quita el pecado del mundo, no solamente de nosotros los cristianos, del mundo. Ahora hay gente que en el mundo quizá todavía va a entrar. Me imagino que sí. Todavía van a ser salvos. O sea que en otras palabras, el cordero que quita, no borra nada más, no lo cubre, perdón. Lo borra, lo quita, lo disipa, para que no haya raíz ya. Entonces el asunto está que la fe es una experiencia
Porque nosotros tenemos que experimentarlo, nosotros tenemos que estarlo experimentando. Porque el pecado sí lo experimentamos todos los días. Pero el que seamos perdonados, el que nos sea quitado nuestro pecado, yo no sé cuánto lo experimentamos. Por eso dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. No vamos a hablar más de eso, vamos a pasar un poquito, dice. Entonces es bien importante, hermano, que usted y yo, podamos, después de saber que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, tenemos que añadirle fe. Tenemos que añadirle fe, una experiencia, tenemos que meternos, tenemos que avanzar en eso. No solamente decir creo, porque Santiago repite mucho cuando dice, si tú dices que crees pero no haces nada, tú crees en Dios pero tampoco haces nada, los demonios creen, dice, tiemblan, pero no se arrepienten, ¿verdad? Entonces no hay tanta diferencia. Entonces nosotros tenemos que creer que hay Dios, pero correr. Tú quitas mi pecado, sí, ok, papá, quítame mi pecado, no lo quiero, pero tenemos que descubrirlo, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que es pecado, porque el pecado engendrado dice que lleva a la muerte. Transgresión, iniquidad y pecado. Bueno, entonces vamos a pasar, dice, sin embargo nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que, después de que saber que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, tenemos que hacer esto. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado, el que encubre sus pecados, por eso le decía en el Salmo 19:12, le decía mis faltas, mis errores. Y quizás nosotros muchas veces minimizamos esas cosas. En otra versión dice mi pecado, ¿verdad? Pero en esa versión decía así porque a veces nosotros minimizamos las cosas. Decimos, porque como pecado es errar el blanco, como pecado es fallar, es transgredir los límites, eso es pecado. Entonces decimos, es una falta, no tiene tanta importancia. Perdóname, hermano, perdóname, pero en Dios tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas que sí tienen importancia, aunque para nosotros no la tengan. Amén. Así que dice que el que encubre sus pecados no prosperará. En otras palabras, no va a avanzar. A veces nosotros vemos este versículo así: el que encubre sus pecados no prosperará. Y hay uno que está muy próspero. Mira, este quiere decir que anda bien. Mentira. No está hablando necesariamente de una prosperidad material, de una prosperidad económica, sino que está diciendo no va a avanzar. Prosperar también es avanzar. No va a avanzar, no va a crecer como cristiano, no va a avanzar en el conocimiento de Jesucristo. Que te conozcan a ti, le dice el Padre, el Hijo al Padre, al único Dios verdadero, para que tengan vida eterna. Aleluya. Bueno, el que encubre sus pecados no avanzará, permíteme decirlo de esta manera, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Le vuelvo a decir, el Cordero que quita el pecado del mundo es Jesús. En otras palabras, el paso que tenemos que dar es no encubrirlo delante de Dios. Dios todo lo mira, pero mientras no lo confesemos es como si está encubierto, no lo queremos dejar. Entonces, en otras palabras, el que encubre su pecado no va a avanzar, pero el que confiesa sus pecados, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ahora, bien tremendo, hermano, porque uno a veces se encuentra en situaciones difíciles, pero déjeme decirte, Dios sí puede darte el poder para abandonarlo. Porque hay situaciones en las que uno dice, yo ya leí, si no puedo, dice Pablo, es una ley, ¿verdad?, en mis miembros. Sin embargo, él mismo dice en Corintios 15, no sé si es segunda de Corintios, me parece 15, ahí es donde dice Pablo, hay una ley, me doy cuenta que hay una ley que no soy yo. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, el Cordero que quita el pecado. Gracias a Dios por eso, porque no hay forma. Entonces aquí está diciendo, más el que los confiesa y los abandona. Entonces a veces lo confesamos, pero no lo podemos abandonar. Dios mismo, el Cordero mismo, el sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, nos puede dar el poder para abandonar ese pecado. Para abandonarlo, dice, y los abandona, hallará misericordia, porque Dios va a tener misericordia, hermano, y tiene misericordia de todos nosotros. Sin embargo, fíjese que bien tremendo de que
para que tenga Dios misericordia de nosotros, ¿cómo le digo esto? Tenemos que nosotros también tener misericordia de otros. Porque Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Me recuerdo de aquel pasaje cuando el Señor le perdonó, en una versión decía 100 millones, hermano, aquella deuda. Y aquel que le debía 20,000 a esta persona, a este personaje, que se lo perdonaron los 100 millones, debía de haber hecho lo mismo con el que le debía a él $20,000. Debía de haber hecho lo mismo. Por eso le digo que tenía que, en otras palabras, así como de él tuvieron misericordia, también tener misericordia de otros. Por eso dice aquí, el que los abandona hallará misericordia, porque hemos sido misericordiosos. Porque si no somos misericordiosos, imagínense usted que de nosotros sí ha tenido, y nosotros no tenemos, nos está guardando, nos están aguantando, está siendo paciente Dios para soportar a los malos, dice la Biblia. Entonces está esperando Dios hasta el final. Y si ahí nuestro registro que se lleva todos los días delante de Dios no se muestra que tuvimos misericordia como tuvieron de nosotros, me imagino que al último tampoco van a tener misericordia y le van a decir, no, eso yo me imagino, no necesariamente que así sea, ¿verdad? Pero por lo que estamos viendo, hermano, necesitamos, como dice la Biblia, perdona para que te perdonen. Tenemos misericordia porque ya tuvieron misericordia de nosotros, para que en nuestra vida, en nuestro registro, se vea que sí, porque le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿verdad? A otros dijo, vayan y hagan ustedes lo mismo. Entonces, hermanos, necesitamos practicar lo que Dios dice. Amén. Bueno, voy a un poquito más porque ya el tiempo se fue casi. Dice, Hechos capítulo 3, versículo 19, dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. Abandona tu pecado, confiesa y abandona. Arrepiéntete y conviértete. Confiesa y abandona para que alcancemos misericordia. Porque dice aquí, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, no cubiertos. En el antiguo pacto se cubrían, pero ahora pueden ser quitados, pueden ser borrados en Cristo Jesús. Por eso dice, arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados. En otras palabras, si nomás los confesamos y no nos apartamos, no son borrados los pecados. Si nomás nos arrepentimos y no nos convertimos, ahí dice, para que vuestros pecados sean borrados. En otras palabras, fíjese que Dios me ha estado dando un tema, ya tiene un ratito, he estado meditando bastante en ello, en donde, por ejemplo, dice, arrepentíos y convertíos. Apártate del mal y haz el bien, ¿verdad? Cosas así que no se completan si nosotros no hacemos las dos, ¿verdad? Entonces aquí dice arrepentíos y convertíos, creed y sed bautizado. Entonces, las dos cosas, ¿verdad? Dios me ha estado dando un tema así, a ver cuándo me lo permite desarrollar bien. Para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios, a fin de que la paz venga, porque muchas veces el pecado no nos deja estar tranquilo, hermano, no nos deja descansar, nos pone nerviosos, nos pone estresados, y ya no logramos, ya no hicimos porque tenemos peso, un montón de cosas, ¿verdad? Pero entonces si nosotros hacemos como dice Hechos 3:19, dice, nos arrepentimos, nos convertimos, nuestros pecados son borrados, y después de que nuestros pecados sean borrados, sean quitados, Dios envía el refrigerio. A veces nosotros, ¿verdad?, queremos descansar, pero nos vamos dando cuenta que no es así, no descansamos. Y aquí nos está dando la clave en la Biblia. Hay pecado que no está borrado. Nos arrepentimos, pero no estamos convertidos. Aleluya. Bueno, muchas cosas tremendas, hermano. Vamos a avanzar un poquito más, mejor. Aleluya. Dice, me voy a no le leí esto, no tengo notas aquí. El abandonar es vital. El abandonar es vital, y como le dije, eso Dios nos puede ayudar para abandonar el pecado. Él es el único que puede librarnos de ese poder. Acuérdense que hay una ley, dice Pablo, en los miembros, y otra ley más grande,
Entonces necesitamos a Cristo en todo momento. Amén. Entonces vamos a leer este versículo. Dice: la transgresión es la infracción de la ley o en un momento, o de un mandamiento específico, es salirse del camino para andar donde no le corresponde. Le voy a leer otra vez. La transgresión, usted lo está viendo ahí en su pantalla, es la infracción de la ley o en un mandamiento específico, o de un, mandamiento específico, es salirse del camino para andar donde no le corresponde. Y yo cuando vi esto me pregunté, dije, ¿dónde nos corresponde andar a los cristianos? ¿Dónde nos corresponde estar a los que hemos creído? ¿Dónde nos corresponde? Y entonces me bajó ese versículo cuando dice que el Señor Jesús, cuando niño, que se había quedado en el templo, entonces sus padres dice que empezaron a buscarlo porque no lo encontraban. Y entonces él les contestó así, usted sabe esos pasajes. Entonces el Señor le contestó y dice: aquí me conviene estar aquí, en lo de mi Padre. Entonces cuando yo vi esta versión dije, cuando yo leí esto dije, correcto. Entonces ahí nos corresponde estar. ¿En dónde nos corresponde estar? Porque aquí dice, ¿verdad? Transgresión es la infracción de la ley o de un mandamiento específico. Es salirse del camino para andar donde no nos corresponde. Entonces, ¿dónde no nos corresponde? En el mundo. Nos corresponde estar en lo de Cristo, en lo de Dios, en lo del Padre. Por eso, mire, aquí lo dice bíblicamente Gálatas. Mire, lo dice bíblicamente Gálatas, porque hay forma de salirse. Mire, eso me vino a mí cuando yo le digo, cuando estaba meditando en esto, de que el Señor Jesús le dijo: me corresponde, este es mi camino, esta es mi vida, este es mi vivir. Así le dijo también a la samaritana: esta es mi comida, hacer la voluntad de mi Padre. Eso es donde nosotros tenemos que estar, ahí nos corresponde. Amén. Pero Gálatas, mire cómo dice 5:4. De Cristo os habéis separado. Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Entonces no andemos fuera de Cristo, porque si andamos fuera de Cristo nos salimos del camino. No nos corresponde a nosotros que confesamos al Señor. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Aquí hay dos caminos: la ley y la gracia. La ley y la gracia. En otras palabras, ¿qué es la ley? La ley decía: al hacer esto, por eso vas a vivir. Y si haces esto, por eso vas a morir. En otras palabras, la ley, en otras palabras, si nosotros decimos: porque yo he orado, porque yo he ayunado, porque yo busco a Dios todos los días, eso es ley. Eso es, tienes que hacerlo. No, a pesar de que hagamos todas esas cosas, Padre, ten piedad. Ten piedad, porque algo quizás de lo que yo te quise dar, el buen deseo, es que me llama la atención aquel pasaje que la Biblia dice: los buenos deseos de los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y aquel otro que dice que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominable. Amén. Entonces, estar en el camino de la ley es justificarse de lo que uno está haciendo y pensar que por eso uno merece. Eso es la ley. Pero la gracia es: por tu gracia, Padre, estoy aquí, por tu misericordia estoy como estoy. Honestamente, si tu misericordia no fuera tan grande para nosotros, a saber dónde estuviéramos, ¿verdad? Amén. Así que vamos ya terminando, ya terminamos. Aquí dice aquí: no nos salgamos del camino de la gracia, que es Dios en nosotros, Dios obrando en nosotros, Dios habiendo preparado de antemano las obras para que nosotros andemos ahí. Amén. Ya terminamos. Terminamos, mire cómo dice. Terminamos, le puse para que no se me vaya a dormir. Dice Génesis 4:7. Vamos a recordarlo, vamos a meditar en esto. Bien importante esto último que le voy a leer. Si hacéis bien, no serás aceptado. Y si no hacéis bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero gracias a la misericordia de Dios, dice, tú debes dominarlo.
Tú puedes dominarlo, en otras palabras. Tú tienes que decidirte a dominarlo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, Génesis 4:7 y Apocalipsis 3:20 tienen dos cosas que vamos a ver ahorita. El pecado está ahí. Dios también te está tocando. ¿Quién va a abrir la puerta? Tú, humanamente hablando, le vas a abrir la puerta a la tentación, a la codicia, al deseo, o vas a dejar que Dios, si Dios está dentro de ti, que Dios salga a escoger, que Dios diga sí, mi hijo, o no, mi hijo. Porque mire, es que yo quiero leerle, no sé si le logro transmitir este pensamiento. Si tú haces bien, te acepto. Si no haces bien, el pecado ya está a la puerta. Pero aquí 3:20 dice, Apocalipsis, el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entro. En otras palabras, abrámosle la puerta a Jesús para que Él abra, o para que Él se presente cuando venga una tentación, para que lo pongamos enfrente cuando venga la tentación a nosotros, para que cuando venga algo que nosotros no estamos seguros si es o no correcto, ya está el Señor adentro, Él abra. Ok, Señor, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Me voy para allá? ¿No me voy para allá? Pero lamentablemente, lamentablemente, no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero tenemos que, le dije a los hermanos, ya somos cristianos, tenemos que andar por este camino. Amén. Romanos 8:2, esto también ya lo vimos. Y porque ustedes pertenecen, es que le leí estas versiones para que se dé cuenta, hermano, cómo tiene que ser el asunto. Impregnados, tenemos que estar empapados, tenemos que estar saturados, tenemos que estar inundados, tenemos que estar envueltos en Cristo, amén. Y porque ustedes pertenecen a Cristo, o a Él, dice esta versión, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado. No dice los va a libertar, eso tenemos que creerlo. Los ha libertado del poder del pecado. O sea que el pecado, dice Génesis 2:4-7, no te puede dominar. Y aquí lo dice Romanos 8:2. Te ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. O sea, perdón por esta expresión, pero si alguno se muere es por gusto, porque así lo quiere, o porque no lo cree. No lo sé, pero te digo perdón. Romanos 8:2 en la traducción al lenguaje actual dice: ahora, esa es la diferencia, ¿verdad? Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla. Quizá la palabra controlar te suena un poquito rara, pero déjame ponértelo de otra manera, nos puede ayudar en todo. ¿Por qué? Porque Él no nos va a obligar a nadie, ¿verdad? Ahí como que controlar, como que pareciera te obliga. No, hermano, es por amor, míralo por amor. Pablo dijo: el amor de Cristo no me deja otra opción, como que si me obligara, como que si yo fuera un esclavo de Él, pero por amor así lo deseo ser, ¿verdad? En otras palabras, por eso dice aquí: por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Me llamó la atención que todo lo dice en pasado. Ha libertado, nos ha librado del pecado. Depende de ti y depende de mí si lo vamos a creer. Y muchas veces necesitamos la ayuda de Dios para creerlo. Casi todas las veces. Como aquel centurión, aquel personaje que se le acercó: sí, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Así nosotros, hermano, ayúdame a creerte, Señor, ayúdame, porque es imposible que tú mientas, Padre. Tú no puedes mentir, no tienes necesidad de mentir. Amén. Así que terminamos este tema, hasta aquí llegamos al menos, y yo quiero invitarle que no se salga de esto, que meditemos día y noche en estas cosas y que oremos, que le pidamos al Señor que nos ministre, que sea su Espíritu Santo el que, ya que envió su palabra, que arranque cualquier raíz, cualquier estorbo que pueda impedir que su palabra, que es buena, que es poderosa, por esta palabra se sostiene el universo, la haga producir el fruto que él anda buscando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús,
por tanto, tanto, tanto que nos ha dado, Padre. Dios del cielo, nos sentimos gozosos, nos sentimos privilegiados, Padre, nos sentimos afortunados, maravilloso Dios, de todo lo bueno que nos has dado, Padre, de todo este tiempo que nos libras, que nos guardas, que nos defiendes. Padre, gracias te damos en esta tarde. Nos acercamos al trono de tu gracia, Padre, confesando, Señor, que no es por nosotros, no son nuestras fuerzas. Nada bueno hay en nosotros mismos. Lo único bueno es lo que tú pones en nosotros, Padre. Por eso en esta hora nos acercamos a suplicarte. Ayúdanos, por favor, Padre. Permítenos, Señor, permítenos, concédenos, Señor, que esta tu palabra que hemos oído, que esta tu palabra que ha entrado, Señor, no sea que ha entrado por aquí y salga por el otro lado, sino que produzca, por favor, Padre, el fruto que tú anhelas. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde, Padre. Yo te ruego que bendigas, Padre, bendigas a tu pueblo, que bendigas a mis hermanos, que bendigas a tus hijos que se han conectado, a los que van a conectarse, que tú los bendigas, Padre, que tu palabra poderosa por tu Espíritu Santo, Señor, haga la buena obra en ellos. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Gracias por lo que tú harás, Padre. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo, bendice esta casa, Padre. Que en esta casa, Señor, tu bendición no se aparte, Padre. Por favor, yo te ruego, si hay algo que quiere apartar esa bendición tuya en nosotros, por favor, déjanoslo ver, anúncianoslo y danos el poder para arrancarlo, porque no queremos, Padre, que te apartes de nosotros. No queremos, Padre, en el nombre de Jesús, solo venir por costumbre. No queremos, Padre nuestro, sino que anhelamos, Padre, un toque tuyo todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora que tú bendigas, Padre, a cada oyente. Bendigas, Padre, su espíritu, su alma, su cuerpo, en el nombre de Jesús, amado. También, Padre, aquel que de antemano se prepara, Señor, para traer ofrenda, para traer sus diezmos, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que salga de un corazón agradecido esa ofrenda, que salga de un corazón con fe ese diezmo, esa ofrenda, Padre, para que se convierta en celestial, Padre, en espiritual y celestial, y así, Padre, las ventanas del cielo se abran y tu bendición sea derramada sobre tu casa. En el nombre de Jesús, Padre, prospérales, bendícelos en sus trabajos, Señor, en los quehaceres que ellos hacen todos los días, Padre. Guárdalos en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias, yo te doy gracias por todo, Padre, por mi pastor, por toda su familia, por mis hermanos, por nombre a cada uno de ellos, Padre. Por favor, bendícelos. Eres tú quien lo ha hecho, eres tú quien lo sigue haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues que Dios les siga bendiciendo, hermano. Nos vemos el sábado aquí, sábado y domingo. Recuérdese, martes a las 7, jueves a las 7 y el sábado y domingo reunión presencial. Así que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Te esperamos. Aleluya. Gloria a Dios.